No hay presión como la de tener que ganar un mundial, más aún cuando es el único trofeo que te falta en tu carrera. Es lo que vivirá Portugal en el 2026, tratando de obtener su primera Copa del Mundo y la primera de Cristiano Ronaldo. ¿Qué chances tiene el bicho de ganar el mundial con los lusos? Lo analizamos aquí. Portugal clasificó tras ganar el grupo F de las clasificatorias de la UEFA, pero por momentos no convenció con sus victorias. Pudo derrotar a Hungría e Irlanda por solo un gol de diferencia, con goles anotados en los últimos minutos de cada partido. Luego empató con Hungría y perdió ante Irlanda, por lo que tuvo que esperar hasta la última fecha para su clasificación. Aquí destruyó a Armenia por 9-1, asegurando así el primer lugar del grupo. De los 20 goles que se anotó en la fase de grupos, 14 fueron ante Armenia, el 70% del total. El máximo goleador volvió a ser Cristiano, quien anotó 5 goles. La gran preocupación del plantel fue que el 7 fue expulsado en el partido ante Irlanda por agresión, y se dudó si sería suspendido para los primeros 2 partidos del Mundial, algo que no se dio porque la FIFA le dio un periodo probatorio para estos encuentros, asegurando que así dispute la competencia. Ya con su lugar asegurado en el torneo, Portugal buscará imponerse durante todo el mes, algo que no ha sido una constante en sus participaciones anteriores. El historial de los lusos en el Mundial es uno con muchas menos páginas que otras selecciones. Por décadas no clasificó a mundiales, siendo excepciones sus participaciones. Curiosamente, su mejor rendimiento fue en su primer mundial, Inglaterra 1966, donde, con el liderazgo de Eusebio y otros grandes futbolistas como Mario Coluna, terminó en el tercer puesto del torneo. Después de esta gran actuación, se tenía mucha esperanza en su rendimiento, pero solo clasificó a un mundial más en los siguientes 30 años, en 1986. Con la expansión de cupos a 32 selecciones y la aparición de una generación de grandes estrellas, Portugal sí se convirtió en habitué del torneo. Desde el 2002 hasta hoy, clasificó a todas las ediciones del torneo con varios altibajos. Su mejor participación en este periodo fue llegar a semifinales en el Mundial del 2006, quedando fuera ante Francia con un penal de Zinedine Zidane. El resto de sus actuaciones fueron decepcionantes en general. Quedó 2 veces eliminada en fase de grupos, 2002 y 2014, cuando era favorita a pelear puestos más arriba. Se eliminó en 2 ocasiones en octavos de final, 2010 y 2018. En el Mundial de Qatar tuvo una actuación donde hizo pensar a muchos que podía competir entre los mejores. Clasificó primera en el grupo H, aunque sin convencer en muchos encuentros. En octavos vapuleó a Suiza por 6-1, una goleada histórica, haciendo a todos prestar atención en su rendimiento. En cuartos de final eran favoritos para avanzar ante Marruecos, pero la selección africana sorprendió, al igual que ante España en octavos, ganando en esta ocasión el partido por 1-0 con gol de En-Nesyri. Fue una enorme decepción de la que buscarán recuperarse en el 2026. La mayor sorpresa fue ver a Cristiano como suplente en los 2 partidos definitorios de la selección, considerando la importancia que tiene el Mundial para cualquier selección y también para él a nivel histórico. Además de su actuación en clubes, CR7 es el jugador más importante de la selección portuguesa, superando al histórico Eusebio. Cristiano ha roto todos los récords de selecciones en la historia, siendo el jugador con más partidos jugados por su país, 226 hasta finales de 2025, y en goles, con 142, donde saca 28 goles de ventaja sobre Lionel Messi, el gran rival de su carrera. El bicho también llevó a su selección a los primeros títulos de su historia, ganando la Euro 2016 y 2 ediciones de la Nations League, en 2019 y 2025. El problema es que, más allá de todos estos objetivos cumplidos, todavía no obtuvo el título más importante, ganar un mundial. La presión sobre su legado se multiplicó tras el mundial ganado por Messi con Argentina en Qatar. Esto obliga a Ronaldo a buscar como nunca ganar este torneo, el que sería el último de su carrera. A esta realidad hay que sumar que los rendimientos de Cristiano han sido bajos en general en sus torneos. Este será su 6º torneo, algo que ningún otro jugador ha hecho en la historia del fútbol, completando así 20 años de competir al más alto nivel. Su primer mundial fue en Alemania 2006,
y tras 5 Copas del Mundo disputó 22 partidos anotando 7 goles. El problema es que, de los 7 goles, todos fueron en la fase de grupos y 3 fueron de penal. Con su actuación más histórica, siendo el triplete que marcó ante España en Rusia 2018, incluyendo el último gol con un tremendo tiro libre. En 7 partidos jugados entre octavos y semifinales, no anotó un solo gol y en el Mundial de Qatar ingresó en ambos partidos de suplente. Ronaldo buscará competir, al igual que Messi, contra el único rival al que nadie puede vencer, la edad. Tendrá 41 años y 4 meses de edad cuando inicie la competencia en junio. Si vemos los antecedentes de jugadores veteranos en mundiales, no son muchos los casos. Desde 1930 hasta hoy, 15 jugadores de 39 años o más disputaron al menos un minuto en un mundial. De los 15, 9 de ellos eran arqueros, el puesto más permisivo con la edad en el fútbol. De los jugadores de campo, será el segundo más veterano de la historia, solo por detrás de Roger Milla de Camerún en 1994. De los futbolistas de esta edad, solo Milla y Pepe, su compañero portugués en el 2022, llegaron a marcar un gol en el torneo. Pepe también fue el único jugador de campo que disputó más de 3 partidos completos. Son récords que, muy probablemente, Cristiano pueda romper en este torneo. Para Cristiano no es una preocupación que llegue sin ritmo. En esta temporada jugó el 89% de todos los minutos disponibles para el Al-Nassr. Si se generan mayores dudas sobre su nivel competitivo del fútbol árabe, inferior al europeo, pero que ha crecido de gran manera tras las enormes inversiones en jugadores. Es el tercer máximo goleador de la liga esta temporada con 21 goles, un gol por partido jugado, y ha sido el máximo goleador en las 3 temporadas anteriores. Hoy está a pocos tantos de los históricos 1000 goles en su carrera, número que querrá aumentar en el Mundial. Para rodear a Cristiano en su búsqueda, Portugal tiene un equipo con muchas figuras importantes en las diferentes líneas. En el arco no hay dudas, el titular desde hace años es Diogo Costa del Porto. Con 26 años se adueñó del puesto desde el Mundial del 2022. Una de sus fortalezas son los penales. En la Euro del 2024 atajó 3 penales consecutivos ante Eslovenia y también atajó un remate en la tanda de la final de la Nations League ante España. Fue también el arquero con más atajadas en la Nations League. En la defensa, la selección tiene como líderes a 2 jugadores de primer nivel: Rúben Díaz, del Manchester City, como central, y Nuno Mendes, del PSG, como lateral. Mendes es visto como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, ayudando en defensa y en ataque. Marcó un gol en la final de la Nations League y dio 5 asistencias en todo este torneo, segundo en esta estadística por detrás de Joshua Kimmich. Fue también el líder en duelos defensivos de los portugueses, por lo que no descuida esta tarea. Por derecha tiene varias opciones, como Diogo Dalot del United, siendo el que tiene más chances de ser titular. Pelea por el puesto con el veterano Joao Cancelo, quien volvió al Barcelona, y Mateus Nunes del Manchester City, quien hoy juega en este puesto en su club con Pep Guardiola. Díaz es el líder en la zona central, siendo el que más duelos aéreos disputa y el que más balones despeja en la zona de peligro. Junto a él tiene a varios centrales jóvenes como posibles duplas, desde Antonio Silva del Benfica, Renato Veiga del Villarreal, Gonzalo Ignacio del Sporting o incluso Rúben Neves. Todos han jugado en algún momento. Es en el mediocampo donde Portugal tiene su máxima acumulación de talento. Para muchos, el mejor mediocampista del mundo hoy es Vitinha del PSG. Con 25 años también es el eje de juego de los portugueses, promediando 106 pases por partido en las eliminatorias, 20 más que cualquiera de sus compañeros. Junto a él está su compañero de equipo João Neves, quien con solo 21 años ya es un volante defensivo de alto nivel, quien también puede llegar al área rival y convertir goles. Bernardo Silva es otro jugador clave en esta zona. Usa la número 10, pero tiene un perfil más defensivo que en el Manchester City. Está entre los 3 jugadores con más duelos defensivos de la selección en los últimos torneos, pero también ayuda a mover el balón. Otro volante importante es Rúben Neves, el jugador del Al Hilal de Arabia. Además de aportar circulación, Neves también tiene un potente remate para generar chances en ataque. El hombre creativo del medio para adelante es Bruno Fernández. El número 8 de la selección fue el líder en pases clave y pases filtrados de la Nations League y en las eliminatorias. Dentro del esquema es el encargado de habilitar a Cristiano y a sus otros compañeros.
Un jugador que podría ser un factor clave en el sistema portugués es su extremo Rafael Leao. En la Nations League, Leao fue el líder del torneo en regates, promediando más de 9 por partido. Su nivel en el Milan ha bajado en el último tiempo, por lo que los lusos podrían tener a su jugador más desequilibrante sin estar al 100%, en especial en el aspecto mental. Además de Leao, tienen otros extremos talentosos de diferentes perfiles, como Pedro Neto del Chelsea, Francisco Trincao del Sporting o Francisco Conceição de la Juventus. Todos ellos ofrecen la capacidad de desbordar, pero no llegan al nivel de las grandes figuras mundiales en este puesto, que sí están en otras selecciones. Pasamos a la zona de ataque, que está controlada en todo sentido por Cristiano Ronaldo. Cristiano es el delantero titular del equipo, puesto del que nadie lo moverá. Su estilo de juego es monopolizar los remates al arco. Fue el jugador con más remates intentados en la Nations League y el segundo de mayor promedio en la Eurocopa y eliminatorias, solo quedando por detrás de Kylian Mbappé. Duplicó en disparos al arco al siguiente jugador portugués en la lista en cada uno de estos torneos. Entre la Nations League y las eliminatorias, marcó 13 goles en 14 partidos. Con un goleador de este nivel, hay pocas opciones que puedan competir en puesto. El único que podría ser titular en el esquema es Gonzalo Ramos, otro de los portugueses en el PSG. Marcó 10 goles en 22 partidos, pero su nivel goleador en el París es bajo, apenas marcando 11 goles en la última temporada y comenzando solo 12 partidos de titular. La otra opción es el compañero de Cristiano en el Al-Nassr, João Félix. Félix, una de las grandes decepciones del fútbol portugués, hoy tiene un rol más de delantero de definición en lugar de media punta, aunque podría jugar más atrás para hacer dupla con el bicho. La ausencia de Diogo Jota, quien falleció en 2025, también pesa al equipo en ofensiva, pero es un impulso para que estos busquen ganar el título en su honor. El principal problema de Portugal para muchos hinchas está en el banco, su técnico, el español Roberto Martínez. Martínez llegó con el antecedente de ser técnico de Bélgica, donde llegó a semifinales del Mundial del 2018 y al puesto número 1 del ranking FIFA. El problema es que su último torneo, el Mundial en Qatar, fue un fracaso absoluto, quedando eliminados en fase de grupos. En Qatar, muchos culparon a su antecesor, Fernando Santos, de no saber manejar el plantel que tenía en Portugal, incluso poniendo de suplente a Cristiano en partidos claves. Martínez ha pasado al otro extremo, dejando siempre en cancha a Cristiano sin importar su rendimiento. Una de las tendencias más curiosas de Martínez es que ha probado a muchos jugadores fuera de su posición habitual, en especial en defensa. Ha utilizado a Rubén Neves, Dalot y Nuno Méndez de centrales en una línea de 3, a Joao Cancelo casi como un extremo por izquierda, entre otros ejemplos. El rendimiento de la selección en la Eurocopa 2024 fue una decepción, ganando solo 2 de 5 partidos. Tuvo que superar a Eslovenia por penales en octavos de final tras no marcar goles, y luego perdió por penales ante Francia en cuartos. Pudo lavarse la cara y recuperar su nivel en la Nations League del año siguiente, donde derrotó a España en la final por penales. En el último año experimentó menos, jugando más con un 4-2-3-1 y pocas veces con la línea de 3. Busca tener la posesión de la pelota, siendo líder de esta categoría y en pases intentados de la última Eurocopa. En las eliminatorias su promedio de posesión llegó hasta el 70%, algo que es poco probable que se repita durante las fases más importantes del Mundial. Ante España y Alemania en la Nations League, tuvo menos posesión y pases intentados, demostrando que también puede jugar sin tener la pelota en algunos momentos. Más allá de las críticas, la efectividad de Martínez es altísima con la selección, ya que ganó 27 de 36 encuentros, perdiendo solo 6 de ellos, aunque muchos triunfos fueron ante selecciones débiles como Liechtenstein, Luxemburgo, Armenia, entre otras. Un reflejo de esto es que la selección solo pudo ganar 2 de 6 partidos ante selecciones del top 11 del ranking FIFA entre 2023 y 2025, ante Alemania y ante Croacia en la Nations League, aunque también solo perdió un partido, también ante Croacia. El resto los empató, incluyendo la final ante España que ganó luego por penales. Al analizar el Mundial en sí, Portugal fue una de las selecciones más beneficiadas por el sorteo. Será cabeza de serie del Grupo K, donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán y el ganador del Playoff Intercontinental 1, que sería Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo. Solo Colombia es una selección con historia en mundiales que está entre los primeros del ranking FIFA.
mientras que Uzbekistán debutará en mundiales en esta edición. No tiene un solo antecedente ante alguna de estas selecciones, por lo que será una experiencia absolutamente nueva. A pesar de todos estos datos a favor, es la sexta selección favorita a ganar el mundial, por detrás de España, Inglaterra, Francia, Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque a pesar del talento que tiene, estas selecciones son vistas como más completas, como las europeas, o con mejores rendimientos en el plantel, como el caso de Argentina. Las casas de apuestas hoy dan a Portugal un 7% de chances de ganar el mundial, un porcentaje alto, pero no en la zona de las selecciones que mencionamos antes. Todo el peso del país está puesto en los hombros de Cristiano, quien buscará como nunca antes ganar el mundial, sin importar que no sea visto como favorito. Un triunfo sin dudas lo instala de forma definitiva en la discusión por los mejores jugadores de la historia. Seguirá siendo el máximo héroe portugués en la historia sin importar el resultado, pero traer la copa haría que sea un mito imborrable. Para ustedes, ¿podrá Cristiano Ronaldo ganar el Mundial 2026 con Portugal? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video de los estadios del Mundial.